Iniciamos la primera ronda de réplicas, perdón, por 5 minutos. El primer ponente será el doctor Antonio Peña Jumpa, que tiene la palabra ahora mismo. Un cálido aplauso, por favor. En realidad tenemos coincidencias. Para polemizar necesitamos tener mayores discrepancias. Quizás hay algunos temas ahí por tratar y por aclarar, pero con las preguntas se podrán precisar o aclarar. Yo aprovecharé, si es que hay unos minutos, para tratar de pronto de conectar algunos temas y conectarme con el caso de Tía María. En primer lugar, el tema de la consulta previa. Este es un derecho constitucional que nosotros no lo comprendemos. ¿Por qué no lo comprendemos? Hemos esperado una ley para decir que es un derecho que se puede aplicar. Un derecho constitucional que no espera una ley y no espera un reglamento. Cuando tuvimos la ley, se exigió que exista el reglamento. Y lo más curioso, por eso yo les comentaba qué dificultad de entender la Constitución y a veces interpretarla, el Tribunal Constitucional establecía restricciones para aplicar este derecho de consulta previa. El artículo 6 del convenio 169 de la OIT es el que establece este derecho para los pueblos indígenas. ¿Qué cosas son los pueblos indígenas? Ahí hay todo un tema grande de discusión. ¿Se aplica para Tía María? ¿Se aplica para Conga? Las empresas mineras, de hecho, han descartado que se aplique la consulta previa para estos casos. Frente a este tema, yo diría, en realidad, no se trata solamente de un tema de pueblos indígenas. Eso es lo que quisiera que se comprenda, porque al final, de pronto, la mayoría de los que estamos en este auditorio somos parte de un pueblo indígena. Para ser pueblo indígena se requiere dos características, son tres elementos. La primera de ellas es que dependamos o de una población o estemos conectados con alguna población preexistente a la presencia de la cultura occidental. Y entonces yo puedo identificarme, mi padre era una mezcla de quechua con hispano, mi madre más hispana que quechua, pero también tenía su mezcla, migraron, llegaron a Pisco, yo nací allí, el séptimo de 9 hermanos, y yo no pude hablar el quechua, lo perdí porque mis padres conocían, pero cuando llegaron a Pisco la discriminación era notoria, y entonces no nos enseñaron a los menores. La única que pudo hablar algo fue mi hermana mayor, que ya falleció, y ya se perdió. El idioma, se perdió casi la cultura, pero estamos conectados. Yo puedo decir que puedo tener de pronto un 25% de quechua. Y entonces puedo proclamar la conexión. El segundo elemento, hay que vestirse como tal, pero eso es relativo. Hay que tener ciertas prácticas. Yo creo en el Apu, yo creo en la Pachamama, entonces puedo considerarme que estoy conectado también en ese segundo requisito. Y la tercera es que me deba sentir, por una cuestión de identidad, conectado también. O sea, yo debo decirlo. Y yo puedo decir que sí, me siento mucho más quechua y aymara de pronto que occidental. Y como los conozco a los quechuas y a los aymaras, puedo decir que me siento mucho más cómodo cuando estoy con ellos que cuando estoy de pronto en el ambiente occidental. Sin dejar de lado que ciertamente estoy muy contento con mi familia. Pero ahí es difícil. Ya trasladar mi familia a este mundo es un poquito complejo. Pero yo puedo caracterizarme como tal y puedo invocar. Y muchos de ustedes, de los que estamos presentes acá, pueden hacer lo mismo. Entonces es muy relativo decir quiénes son. Lo que yo quiero es invitarlo a reflexionar. Este no es un tema solamente de pueblos indígenas. Este es un tema de todos los peruanos, porque todos estamos conectados con los First Nation, como le llaman los canadienses, con los pueblos originarios acá. Y si no estamos conectados es porque no somos de acá. Entonces ese es un elemento clave. Ahí está el tema de identidad. Y eso supone que debemos analizar lo que se llama impacto regulatorio. Toda norma, toda disposición legislativa, administrativa, debe cumplir con ciertos criterios. Y uno de esos primeros criterios es que esa norma tenga un ex ante vinculado a la población hacia donde se va a que pretende regular, un ex durante que cumpla con ciertos requisitos y un procedimiento frente a esa población que pretende regular, y un ex post, si la norma se aprueba y no cumple en los resultados, que regrese y se reforme. Eso es más importante y eso debe aplicarse a cualquier población, no solamente a los pueblos indígenas. Por último, en este último minuto, en mi opinión,
lo que ha ocurrido en Tía María como en Conga es un derecho de venganza de la población. De eso tampoco lo entendemos. Como no entendemos sus derechos, no entendemos lo que pasa dentro de los mismos. El caso de Conga es una venganza por la actitud de las empresas de Yanacocha. Entonces la población se resistió. Miren cómo trabajan otras empresas, no les hacen lo mismo. Porcón es otra realidad. Porcón no tiene yacimientos mineros. Trabaja con Yanacocha, tiene ciertas alianzas, le ha cedido un cerro, pero luego hay una devolución y hay ciertos beneficios. En el caso de Tía María, también es una venganza. En mi opinión, no conozco el Valle de Tambo, lo he leído bastante información a propósito del conflicto, pero allí han recibido los efectos de la Sauder desde mucho tiempo atrás. Y yo recuerdo cuando era joven, niño, leía las noticias, la explotación que hacía la Sauder se elevaba y el polvo era trasladado con los vientos y llegaba a zona agrícola. Y esa zona agrícola, hasta donde yo tengo conocimiento, era el Valle de Tambo. Y estamos escuchando solamente del Valle de Tambo una parte de la población en contra, no hemos hablado de las otras partes que están más arriba. Y ahí podríamos encontrar de pronto comunidades que también son afectadas. Lo dejo ahí por el momento. Gracias. Bueno, creo que lo que han planteado es, si no entendemos la historia, no entendemos dónde estamos parados. En 1960 entra Sauder y esa mina impulsa el desarrollo económico, la capitalización del Perú, mayores ingresos para el Estado, construye carreteras, algunos hospitales, los edificios en Lima y más automóviles en Lima para caricaturizar el impacto de una minera como Sauder y también la pesquería en los años 60. Cintia, muy bien apuntarla, ¿por qué se expropió la Cerro de Pasco, se expropió la Marcona, pero no la Sauder? Porque negociaron, porque dijeron, ahora vamos a invertir en Cuajón. El 74 y salió el 76, y el oleoducto el 79 y el 80, pero una minería, con esa minería, el Perú genera el ciclo económico de expansión. Y para volver a crecer y tener mayores dinamismo, inversión extranjera igual minería y bienes. Entonces, eso es el lado de la Sauder, de la minería. Pero la Sauder, desde el año 60, pues contaminó Ite y hizo unos vertimientos, aunque ya han remediado en los últimos años. Por los primeros 36 años fueron los relaves hacia la punta Ite. Pero también la Sauder en Hilo emitió más de 4 veces y medio el límite de dióxido de azufre y problemas de salud humana en Hilo a los problemas respiratorios y en la sangre, eso lo sabe. Pues también la Sauder en esos recorridos de casi 40 años contaminó la irrigación Pampa-Citana en Tacna y generó un problema de contaminación por el envase de los relaves de Quebrada Honda. Y hay un problema de la drenaje de esa laguna, que con los relaves contaminó la agricultura de estos valles. Pues también Toquepala necesita 4 metros cúbicos para producir y tuvo un problema con la pelea por el agua y el uso de las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota. Y para generar electricidad hubo la tensión de esa mina para captar 4 metros cúbicos y casi seca la la laguna Aricota en Tacna. Se van acumulando estas tensiones y conflictos por recursos. Pero también tiene estas licencias por uso de agua desde hace 36 años, entonces ahí viene un problema legal, ¿quién le corresponde? Y finalmente, se sabe que la Sauder es la que ha tenido mayores sanciones por la OEFA, tiene 9 de ellas confirmadas. Desde la creación de la OEFA, Sauder ha sido en las que le han puesto no tarjeta amarilla, sino tarjeta roja una y otra vez. Todo esto se ha acumulado, como decía el doctor, en Tambo, tenía que compensarles por los humos de la refinería de Hilo a los alfalfares de Tambo. Los abuelos, los padres, los nietos, hoy día, Sauder es igual a mala palabra. Y si además me maltratan, peor todavía. Entonces tiene un gran actor que es Sauder y que ha cambiado de los empresarios americanos a los mexicanos con el estilo mexicano mucho más agresivo. Y también el gerente Sánchez
sí, Sancho Gonzalo Sancho, ¿no? Gerente muy prepotente, reconocido por el medio. Entonces vean un actor sustantivo. Por otro lado, en el Valle de Tambo, había una rotación después de la reforma agraria, se expropió Chucarapi y se retorna a la cooperativa, se parcelan y vienen peones y esos peones terminan siendo parceleros y hay una diferenciación de agricultores de estos en el Valle de Tambo. 12.000 hectáreas, ajo, papa, maíz y 5.000 hectáreas de arroz que utilizan realmente mucha agua. Y ellos sí temerosos de que los vaya a perjudicar. Saben también que la gran minería paga muy buenos sueldos y un agricultor que no recibe beneficios, pues sí sabe que el jornal se le va a ir de 20, 30 soles, ya está en 50, está en 60 y va a tener costos de 120 soles por jornal y no le va a ser rentable, va a tener costos, pero no ve beneficios tangibles, inmediatos para la actual agricultura. Entonces, para los agricultores medianos, pequeños y los campesinos, todo es pánico, susto, porque el valor, si ven el flujo pasado llevado a presente, es puro costo. ¿Y cuál es el beneficio? Muy bien me decías que a futuro, ¿cuáles son los beneficios tangibles que van a tener? Es una abstracción. Y si eso va a estar intermediado por el otro actor, Estado, y el Estado siempre ha sido percibido como actor a través del Ministerio de Energía y Minas, que es el encargado de promover la inversión minera para que el Perú crezca, que tenga inversión y tenga más impuestos y tengamos nosotros más infraestructura y servicios de educación, salud, etcétera, entonces ven que el Estado es igual a la minería. Ante eso, ciertamente hay una manipulación de estos guaraqueros políticos, sí, a mi modo de ver, son una nueva versión de terrorismo por razones ideológicas que ante este ambiente de recelo y de un odio acumulado, ancestral, vean muchachos, lo de Atahualpa y Pizarro en Cajamarca sigue siendo presente en nuestro país. Entonces, ¿qué propuesta ha habido del Estado? Ya voy a la propuesta, con Yamila Osorio. O sea, Yamila, si no, bueno, antes de eso, tenemos el antecedente inmediato político que Ollanta en su campaña electoral estuvo ahí y les dijo, mina no, agricultura sí. Y es actual el presidente, y no va, ni les explica. Entonces, no pues, desconfianza absoluta. Y que va a venir otro estudio de Naciones Unidas para revisar el impacto ambiental. No creo, no quiero, vete, fuera, no te quiero ver. Estamos en esa situación en la pausa de 2 meses. Propuesta de solución, Yamila, tenemos que construir para Arequipa y para el país una corporación de desarrollo, porque la mina directamente no tiene la responsabilidad ni el mandato para hacer inversiones en salud, educación y desarrollo, no le corresponde, pero sí es fuente de financiamiento a un fondo de desarrollo. Segundo, el gobierno regional, toda su burocracia, con las limitaciones de sueldo que ya se habló, y que es el clientelaje de 2, 3 elecciones anteriores donde se emplea al primo del frente que hizo campaña y que levantó en hombros al candidato y que necesita el empleo. Y entonces, esa burocracia no tiene la menor posibilidad de gerenciar una propuesta de desarrollo con los agricultores de Tambo. Entonces, para neutralizar esa presión política de la clientela electoral, para que la mina no tenga directamente el contacto con las negociaciones con la comunidad y que la comunidad rescate confianza, se tiene que tener una propuesta de proyectos de un relanzamiento de una agricultura moderna, donde ellos vean con claridad la propuesta de capitalización de paso, por ejemplo, en riego por tecnificado, por aspersión, donde se puede duplicar el agua con la misma que hoy día están utilizando y la tecnología está a vista y paciencia de lo que se ve en Bajes. Si pasamos al riego por goteo,
En Arequipa se puede duplicar el hectárea sin hacer otra irrigación de margen, simplemente utilizando el agua con eficiencia. Yo le decía al presidente de la Junta de Agricultores, Justo Díaz Cano, que regrese después de 20 años a ser presidente. Decía, en Arequipa hay 14.000 hectáreas en la campiña, con los andenes de los Collagos. Le pregunté, ¿cuántas hectáreas después de 500 años se han modernizado a riego tecnificado? Casi ninguna. Es decir, están regando igualito como los Collaguas hace 500 años, en un oasis. Entonces, vean, capitalización, con capacitación, con nuevo equipamiento para producir un huerto frutícola y hortícola, pero Lima no absorbe ese mercado, esa producción tiene que verse hacia Pacífico, y eso implica un negocio internacional del país, del Perú, con el mercado internacional, para colocar esa futura producción, porque si no tenemos certidumbre de venta, no tiene sentido este salto tecnológico de la campiña o de Majes o del Valle de Tambo. Todo esto está por encima de la capacidad del gobierno local de Deán Valdivia o de Cocachacra o de Punta Huambo, también del gobierno regional de Arequipa. Entonces, construcción de este nuevo Estado de corporación con autonomía, ojalá la autonomía del Banco Central, implica profesionales de 10, 15 mil soles, con staff y equipo de especialistas, con un fondo de fideicomiso, con financiamiento de la minera, y ahí viene Tía María. Si los excedentes que genere el valor agregado de Tía María, si van a invertir 1.500 millones de dólares, es para producir 7.000 millones de PBI y tener un excedente más o menos de 3.000 millones, de los cuales la mitad será para la región. Contra eso, palanqueo financiamiento 2 o 3-1 para tener un fondo de inversión para Tambo de unos 2.000 o 3.000 millones de dólares para los próximos 20 años. Pero para hacer este salto de un nuevo sistema productivo de alta tecnología con mercados internacionales, esa gerencia, muchachos, les corresponde a ustedes. No hay otra. No hay otra. Pero eso es la discusión de las elecciones que vienen, que todos los peruanos estemos dispuestos a decir, los gobiernos regionales, tal cual como están ahora, no van. No es ir contra la región, sino otra estructura de decisión para ejecutar el salto cualitativo de nuestros sistemas productivos, con ejemplos concretos en Tambo, y después van a comenzar a creer que sí es necesario financiamiento y que no hay otra de financiamiento que la minería, que es la que da plata grande, para capitalizar una nueva agricultura y, como les he mostrado, una nueva red de centros poblados del siglo XXI. Si no les proponemos eso, entonces, no es que decía que malditos todos los pequeños mineros, malditos sí los de Guaypetúe, son unos hijos de su mamá, terrible. Pero no todos, hay 15, mucho más pequeños mineros que lo están haciendo y necesitan también este tipo de apoyo, de nuevo salto de organización empresarial de estos pequeños mineros con la cadena de comercialización. En fin, pero creo que la propuesta que yo le ponía al final es corporaciones de desarrollo, que es entes autónomos con gerencia, y que el presidente de ese directorio son los gobernadores de cada región, pero con participación de la sociedad civil, con estatutos muy claros y con un staff de primer nivel, que Perú lo tenemos. Nuestros egresados tienen todas las calificaciones, pero implica mucho compromiso con el país. Y eso es mi pedido a ustedes, mucho compromiso con el país. Y la agenda que les ha puesto Cintia es una primera tarea para que se incorporen en el equipo a comenzar a resolver las preguntas básicas que Cintia tiene en agenda para hacer sus papers, y estar conectado a sus papers
no para graduarse, sino para resolver problemas del país. Suerte, muchachos. Muchísimas gracias. Continuamos con el señor Ricardo Labo. Pero lo cierto que, como han visto un poco también, es el sector minero se polariza muy rápido o sea, es fruto de pasiones también, ¿no? Ahora el profesor Jürgen Schulze ha publicado un artículo en El Comercio, ¿no? Y él lo llama esta polarización, tenemos una visión monocromática, ¿no? Y que debemos ver las cosas más en multicolor, ¿no? Y ciertamente así se deberían ver, ¿no? Pero por una u otra razón el sector minero se polariza muy rápido, ¿no? Y es porque son grandes inversiones, grandes números, 60% de las exportaciones, el 30% del impuesto a la renta recaudado, millones, miles de millones de dólares, ¿no? Entonces la cabeza está siempre visible, ¿no? Y eso ciertamente trae esta polarización, ¿no? Antonio habló de la consulta previa. Bueno, eso da para un debate adicional, pero lo que yo quiero mencionar, y habiendo trabajado tanto en el gobierno como en una empresa privada, es que yo creo que la consulta tiene que ser permanente, ¿no? O sea, no es que previa, antes, después, durante, es permanente. Eso es generar una relación, es una relación que puede llegar hasta 100 años, ¿no? Entonces, lamentablemente lo que se ha visto antes es que se quiere llegar al matrimonio sin haber salido antes, ¿no? Entonces, eso no es posible, ¿no? Tienes que conocer a las personas, a su familia, etcétera, para poder luego generar una relación que dar mucho tiempo, ¿no? Y también, ojo, que aquí estamos viendo casos extremos, ¿no? Estamos viendo el Conga, el Tía María, pero como en todo grupo, ¿no? ¿no? En aula pues hay alumnos buenos y alumnos no tan buenos, ¿no? Y en el sector minero hay empresas buenas y hay empresas no tan buenas, ¿no? Como en todo, ¿no? O sea, lo ideal sería que todos fueran buenos, pero eso hay minería ilegal también, ¿no? Ahora que mueven miles de millones también de soles, ¿no? Lo bueno es que el sector minero, y lamentablemente todo esto es, no lamentablemente, felizmente o lamentablemente todo esto es nuevo, ¿no? Y la parte buena es que el desarrollo minero toma tiempo, ¿no? Algunas estadísticas importantes: de cada 10.000 proyectos de exploración, solamente 10 son depósitos, se convierten en depósitos, y de esos solamente tal vez 4 o 5 realmente se conviertan en mina, ¿ok? Entonces, y desde que las estadísticas dicen, justo estaba leyendo un estudio hace poco que ha calculado una revisión de 3.000 proyectos de los años 50, y poner en operación un depósito de oro demora en promedio unos 10 años, o sea, desde el momento que se descubrió hasta el momento de su primera producción, y de cobre dura 17 años en promedio. Estas son estadísticas a nivel mundial. Hay un montón de tiempo para hacer todo lo que estamos hablando y evitar todos los errores que se han cometido, ¿no? Pero, bueno, no hay descubrimientos en el Perú importantes o sea, Las Bambas, Santa Mina, La Granja, etcétera, todos fueron descubiertos en los 70s. Lo que ahora se han descubierto son pequeños depósitos, tal vez de oro, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y lo bueno es que tenemos tiempo. Tenemos tiempo, y el desarrollo minero tampoco viene de la noche a la mañana. Hay una legislación bien estricta, ¿no? El sistema de concesiones, yo discrepo con Cintia, pero es uno de los mejores que existen en el mundo. Es muy sencillo, o sea, no hay justificación para ser ilegal. Es súper sencillo, es totalmente transparente, uno puede entrar a internet, es súper transparente el sistema, y es súper seguro. Sí, también te puedes encontrar 1 o 2 casos por ahí, como en cualquier sistema, ¿no? Pero luego se ha creado el miedo, ¿no? Y un poco también lo que decía Cintia, ¿no? Sin mal no me recuerdo, ustedes hicieron una investigación rápida, y creo que solamente el 9% de la investigación que se ha publicado en los últimos, no sé, 10 años es generado por las universidades. El resto es por un grupo, de la sociedad civil, por ONGs. Creo que hay una ONG que es la que domina el mercado de publicaciones, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, sin embargo, hay desbalance en la información de lo que está sucediendo, ¿no? Hay una ONG
que se llama Cooperacción, que se ha dedicado en los últimos años a decir, bueno, todo el país está concesionado, y eso es automáticamente contaminación. Nuevamente, de cada 10.000 proyectos de exploración, solamente 10 son depósitos y 4 tal vez se convertirán en mina, ¿no? Y de llegar a tener una concesión, a poder poner un primer pie en el terreno, puede pasar 1 o 2 años. Tienes que hacer investigación si hay recursos arqueológicos, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental, depende del nivel de impacto que vayas a generar, depende de las perforaciones que vayas a hacer, tienes que llegar a un acuerdo con el dueño del terreno superficial. Yo he estado involucrado en negociaciones que han durado años, ¿no? No por no ser capaz de llegar a un acuerdo, pero hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Entonces, el gobierno peruano, o sea, si bien tiene bastantes falencias, ha creado mecanismos para también proteger a la población. Hay muchas cosas por corregir, ciertamente, ¿no? Pero hay que también ser audaz y negociaciones inteligentes, ¿no? El ejemplo que mencionaba Carlos en Arequipa, a mí me parece un ejemplo de cómo tener una solución creativa combinando lo técnico con lo social, ¿no? Ciertamente después de presiones, etcétera, que eso debería haber nacido del propio gobierno regional y de la empresa en conjunto en vez de después de un conflicto, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos que evitar, pero la solución en el tema del agua ha cubierto todo. O sea, ahora la inversión que está haciendo Cerro Verde está generando agua que antes no había, está proveyendo a toda la ciudad de Arequipa de agua, y todos los residuos los está procesando la empresa. Y ese residuo que se iba al río, ahora lo va a utilizar la empresa para su circuito, para producir cobre. Entonces, ha cerrado el circuito, esa es la solución perfecta. Son soluciones técnico-sociales, ¿no? Y el costo es el mismo para la empresa, al final, ¿no? Ahora todavía hay una otra discusión, ya se llega a veces a puntos irracionales, que hay un grupo de la población que quiere que se le cobre por el agua que antes se tiraba al río como residuo a la empresa. Ya uno puede llegar ya a lo irracional, creo yo, ¿no? Y lo último que quiero mencionar, ¿no? Porque ya me pasé el tiempo, hay que hacer benchmark. También el sector minero hace muy poco benchmark, ¿no? Tenemos que ver también qué es lo que están haciendo otras industrias, ¿no? O sea, la gastronomía, por ejemplo, que me viene a la mente ahora, ¿no? La gastronomía, el éxito ¿no? Los grandes, Gastón, etcétera, lo que han logrado es conectar, ¿no? El restaurante de 5 estrellas con el productor. Aquí en el Perú nadie está orgulloso de la minería. Y con ese interrogante lo dejo. Muchísimas gracias. Ahora procederemos con la última réplica por parte de la doctora Cynthia Sandburg. Mire, nosotros en el Centro de Investigación, para desarrollar una nueva línea de estudios sobre minería en el siglo XXI, empezamos con una suerte de estado de cuestión. Lo que todos deben hacer antes de hacer un trabajo propio es tratar de encontrar qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha estudiado antes y dónde yo puedo hacer un aporte, ¿no? Y nosotros tratamos de identificar todos los estudios publicados o públicamente disponibles en el Perú sobre minería, desde las ciencias sociales, la historia y la administración de empresas, desde los años 70 hasta 2012-2013, en la primera vuelta. La primera sorpresa es que encontramos 341 estudios, solamente 341 estudios en casi 40 años de investigación. Estamos hablando de estudios publicados o disponibles en el Perú. Hay muchos estudios que se han publicado fuera, en otros idiomas, que circulan por ahí, y que son disponibles, no son estudios de consultoría o tesis o trabajos que nunca se llega a publicar, como el de Ricardo, que vamos a publicar algún día. De esta muestra de lo que se ha hecho en el Perú, encontramos la siguiente sorpresa. La mayoría de los estudios publicados sobre temas asociados a minería y el desarrollo en estos campos, no estamos hablando de ingeniería, geología, ciencias, se concentran en 2 líneas o 2 áreas, lo que llamaríamos economía y desarrollo, o lo que llamamos sociedad y conflictos, no de disciplina, sino el enfoque es sobre temas de economía o temas de conflicto social, ¿no? La mayoría de estos estudios también son contemporáneos, se concentran mayormente post-2000 o post-2005. De los años 70 a los años 90 es muy escaso lo que se publica sobre estos temas.
La mayoría de estudios económicos tienden a analizar el uso del canon minero o el impacto de la bonanza de la renta minera en diferentes localidades, con diferentes métodos, pero obviamente aprovechando la existencia de bases de datos que te permite trabajar desde el escritorio, la LNAO, información del canon, ejecución presupuestal, etc. ¿no? Muy pocos salen al campo a mirar la economía de cerca, a hacer el tipo de investigación económica que Carlos y otros en su generación han hecho y siguen haciendo. La mayoría de estudios de conflictos sociales analizan una media docena o menos de casos emblemáticos. Antamina y Yanacocha, debe haber una industria de estudios sobre Yanacocha, unos cuantos sobre Doran, o analizan de manera agregada la data sobre conflictos que produce la Defensoría del Pueblo desde 2004, que nuevamente te permite trabajar desde el escritorio, ¿no? En cambio, brilla por su ausencia, por ejemplo, estudios en la línea de historia minera. En la década de los 70 y 80 sí había cierto flujo de producción de historias sobre la minería, pero desde los años 90 vemos una tendencia decreciente, ¿no? Solamente 4% de las investigaciones desde 2000 tratan temas históricos, ¿no? Y la historia, como hemos dicho, es muy presente en todo el territorio y muy presente cuando hablamos de minería, ¿no? Llama la atención además la ausencia de estudios que buscan comparar la actual bonanza, el actual contexto de la minería, como hemos mencionado, con experiencias del pasado, o entender las raíces históricas de conflictos como la que vemos ahora con la Southern. Otro punto interesante a notar es que a pesar de que el Estado tuvo un rol empresarial activo durante 20 años, los 70 y 80, no se ha producido investigaciones significativas sobre esa experiencia. Hay una suerte de memoria histórica que dice que fue todo un desastre, que fue un colapso y que por ello se decidió privatizar todo y rápido porque Perú era incapaz de tener empresas estatales. Pero ¿qué otras lecciones podemos extraer de esta experiencia, ¿no? Son muy escasos los estudios, conozco un par de ellos que fueron hechos por extranjeros. Uno de ellos analiza precisamente por qué la Southern logró mantenerse cuando los restos fueron confiscados. Pero son tesis norteamericanos que han sido traducidos y repartidos acá en el Perú y no nadie, por ejemplo, con la distancia que tenemos ahora mirando la experiencia de los 70 y sobre todo de los 80, en lo cual se mantuvo un sector minero mayormente en manos del Estado en contextos muy complicados, ¿no? La otra cosa que llama la atención, lo que dijo Ricardo, es dónde y cómo se produce este conocimiento que hay sobre minería. Y hay una notable, increíble dispersión, ¿no? En las publicaciones que identificamos a lo largo de 4 décadas, encontramos como 10 editoriales principales. De ellos, 2 tienen más de 25 o 26 publicaciones. Uno es el Instituto de Estudios Peruanos, que conocemos como un centro de investigación de larga data y reconocida producción académica. Y el otro, efectivamente, es la ONG Cooperación Acción Solidaria para el Desarrollo, cuyos principales objetivos son la promoción del desarrollo y la influencia en zonas mineras. Y el autor peruano que lejos más prolífico en publicar sobre temas mineras es José de Chávez, economista fundador de esta ONG y también dirigente del movimiento político Tierra y Libertad. Otros institutos con bastante producción sobre minería son el CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Instituto de Estudios Enérgicos Mineros de la Sociedad de Minería, la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, el IDRC, Oxfam y GRADE, ¿no? Curiosamente, el IDEM, el instituto fundado por la Sociedad de Minería, se concentra su producción en los años 80 y disminuye considerablemente a partir de los años 90. Es más, consideramos que las empresas mineras han invertido bastante más recursos desde los años 90 en hacer investigación de tipo consultoría, que son investigaciones para ayudar a la empresa o el sector a resolver problemas, pero que se mantiene reservada para uso privado de una empresa y no se difunde y no se comparte con el resto de la población y con el mundo académico, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de las condiciones o la forma de producción de investigación sobre minería, la mitad se limita a estas 10 instituciones y la mitad de esto a estos 2 que mencioné, el IEP y Cooperación, pero la otra mitad, un poco más de la otra mitad, se distribuye en decenas de instituciones que yo llamo otras, ¿no? Un investigador por acá, un estudio por acá, Richard Webb hizo algo por aquí, fulano por allá, pero el resultado es un enorme archipiélago de estudios que, al ser tan desagregados, realmente perdimos un poco el impacto potencial de este conocimiento y los resultados producidos, ¿no?
También es problemático, como mencionó Ricardo, que hay tanta producción de las ONGs activistas en la generación de conocimientos, sobre todo en la última década. Las ONGs publican estudios en base de una gran ventaja, que es la cercanía de sus autores con los mismos procesos en terreno, desde posiciones de advocacy o defensa de derechos. Los autores buscan superar los límites del estudio académico y producir propuestas de cambio social o justicia ambiental. Pero esta situación también genera sesgos evidentes en muchas de las publicaciones que normalmente no pasan por un sistema de evaluación de pares académicas y que además tienden a dejar de lado actores o situaciones o casos que son incómodos para la posición que tenga la ONG. Esto no es el problema de la ONG, el problema es que nosotros, las universidades, estamos quedando en lo que es producir investigación rigurosa, empírica, obviamente apasionada. Ninguno de nosotros vamos a hacer un estudio sobre un tema que nos aburre. Y todos empezamos, sobre todo todos mis alumnos, con preguntas, con hipótesis y con argumentos propios que tienen que comprobar respecto a estos temas, ¿no? Pero sí las universidades están quedando. Hay sin duda un enorme caudal de tesis en la Católica, en la Pacífico, en otras universidades. Muchos de estos no llegan a publicarse y la información se queda en los archivos y es difícil acceder a ella. Si me dan un minuto más, si yo tengo que hacer mi lista de temas de qué estudiar, yo diría, a pesar de que estamos en la Universidad del Pacífico, que yo dejaría de lado un poco los estudios sobre el canon minero, el impacto económico de la minería, no porque no son importantes, lo hacemos, pero hay otras cosas que estudiar, ¿no? Y también dejaría de estudiar Antamina y Yanacocha, y los 3 conflictos más emblemáticos, y estudiaré primero lo menos visible, lo que no se ve. Ricardo aludió a eso también. La gran cantidad de proyectos mineros medianos y grandes en el país no tienen grandes conflictos que llegan a los titulares de los periódicos, no tienen grandes marchas y protestas donde mueren gente en enfrentamiento con policías, sino la empresa maneja al día a día sus relaciones con sus vecinos y viceversa, con mucha tensión, con muchos problemas, pero logrando salir adelante todos los actores. Y esto, por lo general, no está de moda estudiar. Hay una extraordinaria tesis doctoral de una economista peruana, Cecilia Perla, que analiza el Barrick y el Southern sobre cómo manejan sus inversiones sociales locales y sus relaciones comunitarias. Es una tesis que nunca se llegó a publicar. Muy pocos estudios de ese tipo y hace falta. ¿Qué pasa en la gran mayoría de proyectos mineros donde no llegan a los titulares los conflictos? Segundo, y son 5 temas, las empresas directamente y sus relaciones con otros actores. No, la producción académica sobre empresas mineras en el Perú es escasa y sesgada. Hay una abundancia de estudios de caso de responsabilidad social empresarial, por un lado conflictos y por otro lado cherries y publicherries sobre las empresas ejemplares, tienden a ser producidas por las mismas empresas y tienden tampoco de pasar por evaluación de pares o a un mínimo rigor empírico para comprobar si lo que dicen tanta maravilla es la verdad, ¿no? Incluso sobre una empresa tan importante que la Southern, que repito, lleva 60 años operando, no solamente a nivel local, sino regional y nacional, creo que hay 3 estudios en los años recientes, la tesis de Perla, un estudio más reciente de Martín Escurra y Tony Bevington, y un estudio que hicimos acá sobre la relación entre la Municipalidad de Hilo y Southern en los años 80. Yo entrevisté a un ejecutivo norteamericano que trabajaba en la Southern en esos años y me contó con lujo de detalle y sin ningún problema cómo él llenaba los sobres blancos que se pasaba a los congresistas, los padres de la patria, regularmente por debajo de la mesa para que favorecen la empresa en sus actividades. Entonces, no es solamente una empresa recordada por su contaminación, sino por una época que ojalá ha pasado también por las coimas y el ejercicio de poder con los padres de la patria de hace pocas décadas, ¿no? Tema número 3, solamente voy a mencionar nuevamente la situación laboral. Los trabajadores del sector minero es un sector que emplea 200,000 directamente, 150. Pero son trabajadores muy interesantes. ¿Por qué nadie estudia el sector laboral? ¿Por qué los trabajadores mineros no salen en Tía María, no salen en los otros conflictos? ¿Dónde está el movimiento sindical minero? Lo único que vemos es el caso de Marcona, que tiene problemas anuales con sus trabajadores, el resto está como desaparecido. Cuarto tema de 5, minería artesanal e informal. Vuelvo a decir, no son todos mafiosos y malditos. Incluso en Huepetuey habría que ver realmente
quiénes tienen concesiones que alguna vez el Estado les dio y cómo se está operando. Pero la minería pequeña, artesanal, mediana, está extendido en casi todo el país. Emplea 300, 400 mil personas, son los estimados, muchas familias tratando de salir adelante, tratando de acceder más directamente a alguna de esas riquezas. Podemos descalificarlos, el gobierno actual los trata de delincuentes y terroristas, otros gobiernos los ha fomentado, les han dado concesiones, les han apoyado, el Banco Minero, etcétera, pero tenemos que estudiarlos, tenemos que entender quiénes son, cuáles son sus necesidades, cómo se podría o trasladarse a otras actividades o formalizar en el buen sentido esta actividad. Y finalmente el Estado, ¿no? Como dije, los estudios sobre el Estado son muy escasos, y casi ninguno se mete dentro del Estado a mirar realmente cómo funciona, ¿no? Cómo se relacionan las empresas con el Ministerio de Energía y Minas. Cómo si una empresa tiene una queja, ¿con quién habla? Cómo el Estado fiscaliza, cómo analiza los estudios de impacto ambiental, cómo realiza su labor al día a día. Y terminaré con un comentario respecto a lo que dijo Antonio y Ricardo sobre la consulta previa. Perú está comprometido con el OIT 169 desde el año 94. Definitivamente es un derecho constitucional a la población indígena ser consultado por el Estado, pero yo considero que al haber incorporado esto finalmente en la legislación nacional, hace algo importantísimo a pesar de la tremenda complicación, que es obligar al Estado a aprender a conversar con la población indígena, obligar al Estado a aprender idiomas, a contratar traductores, a viajar a la selva, a mandar funcionarios a consultar con APUs y con dirigentes y preguntarles en su idioma y en su forma qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Porque la consulta previa es previa a tomar una decisión, es previa a dar una concesión a una empresa, es previa a promover un proyecto minero en las zonas donde hay población que tiene derechos y que tiene preocupaciones comunales antiguas. Y creo que es un avance para el Estado que les obliga a tratar de reconocer y conversar con ciudadanos que han sido tratados de segunda categoría durante siglos. Gracias. Muchísimas gracias. Habiendo culminado la ronda de réplicas, procederemos a hacer las preguntas. Esta dinámica consistirá en una pregunta dirigida para cada ponente, el cual tendrá tan solo únicamente 2 minutos para responderla. La primera pregunta va dirigida para Antonio Peña y es la siguiente. ¿Es el sistema de consulta previa verdaderamente eficiente? ¿Logra cumplir con una mejora de comunicación o cómo es percibido por las poblaciones locales? Repetiré la pregunta. ¿Es el sistema de consulta previa verdaderamente eficiente? ¿Logra cumplir con una mejora de comunicación o cómo es percibido por las poblaciones locales? La siguiente pregunta para el doctor Carlos Amati León. Haciendo un análisis económico del presente conflicto social, si bien hay una ausencia del Estado y desconocimiento de los derechos por parte de la población e intereses del sector minero, ¿acaso la propia población afectada no busca un rédito por el proyecto? ¿Por qué poner a la población como víctimas en el conflicto social? Repito la pregunta. Haciendo un análisis económico del presente conflicto social, si bien hay una ausencia del Estado y desconocimiento de los derechos por parte de la población e intereses del sector minero, ¿acaso la propia población afectada no busca un rédito por el proyecto? ¿Por qué poner a la población como víctimas en el conflicto social? La siguiente pregunta va dirigida para el señor Ricardo, la cual es la siguiente. ¿Cuál ha sido el factor principal que ha llevado al fracaso o estancamiento de los proyectos de Conga y Tía María? ¿Cómo ha debido actuar el gobierno para evitar el nivel de conflicto al que se llegó? Repito la pregunta. ¿Cuál ha sido el factor principal que ha llevado al fracaso o estancamiento de los proyectos de Conga y Tía María? ¿Cómo ha debido actuar el gobierno para evitar el nivel de conflicto al que se llegó? La última pregunta va dirigida para la doctora Cynthia Sanborn. ¿En qué han fallado las estrategias de gestión de conflicto en los últimos años? ¿Qué se debe cambiar?
Y, ¿acaso son necesarios los mecanismos de licencia social para resolver conflictos o destrabar grandes proyectos mineros? Repito la pregunta. ¿En qué han fallado las estrategias de gestión de conflicto en los últimos años? ¿Qué se debe cambiar? ¿Son necesarios los mecanismos de licencia social para resolver conflictos o destrabar grandes proyectos mineros? Damos 2 minutos para que formulen sus respuestas. Muchas gracias. En realidad, la consulta previa solo se ha aplicado hasta el momento para comunidades amazónicas. Y en comunidades andinas, o comunidades campesinas, como se les llama, no. Las empresas mineras ahí han hecho un bloque bien grande, y particularmente con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo han estado reclamando, pero igualmente no han tenido hasta el momento una aceptación o un resultado efectivo. Esto tiene tras de sí, bueno, esa es parte de la respuesta. El otro tema es en sí si logra comunicación o no. Y quizás ahí esté la razón de cuán eficiente puede ser la consulta previa. Para que exista comunicación, aquí hay primero, ante todo hay relaciones de poder. Y para que exista comunicación, tiene que haber 2 partes con relaciones de poder semejantes. Eso no existe. O sea, en la Amazonía, ni en los Andes, eso existe, ni en la costa. Entonces, la empresa minera es una parte muy poderosa que no necesariamente es parte de la consulta, porque es el Estado el que negocia. Pero el Estado tiene detrás de sí a la empresa minera. Y la otra parte a las comunidades andinas o las comunidades amazónicas. ¿Cuál es su poder? ¿Qué posibilidades tiene de contratar a un consultor? ¿Qué posibilidades tiene de acceder a la información? ¿Qué posibilidades tiene de movilizar a sus dirigentes con sus propios recursos, si no es pidiéndole a otra, de pronto a una ONG, como la han calificado, o buscando recursos externos? Eso es lo que está de fondo y eso es lo que no se ha evaluado. La capacidad de las partes para negociar, para que exista comunicación. Entonces, mi perspectiva es que, como está planteado, no tiene signos de efectividad ni eficiencia. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas. Esta va dirigida para el doctor Carlos Amati León. Repito la pregunta para la audiencia. Haciendo un análisis económico del presente conflicto social, si bien hay una ausencia del Estado y desconocimiento de los derechos por parte de la población e intereses del sector minero, ¿acaso la propia población afectada no busca un rédito por el proyecto? ¿Por qué poner a la población como víctimas en el conflicto social? Bueno, una decisión económica veo si los beneficios superan a los costos, y para eso nosotros vemos si van positivo, con lo cual tengo que proyectar los flujos futuros a futuro, los ingresos y los costos, y lo llevo a valor presente. Y así son la teoría de inversión, es proyección del futuro y traerlo a valor presente. En este caso, lo que tiene es, traen el pasado a valor presente, no el futuro a valor. Y el pasado sí lo saben, lo han registrado sus padres, lo han registrado sus abuelos y lo han comprobado ellos de los impactos negativos y conversan como que Huitana y los conflictos que ha habido por el agua, por la contaminación, por las enfermedades, etc. Entonces, la mayor parte de la población ve costos presentes y riesgos futuros, más instigados y por unas columnas políticas ideológicas incuestionables con los guaraqueros, tanto que al que sí quiere la mina porque ve réditos inmediatos o futuros importantes, los obligaron a mirar a Arequipa como refugiados. Y aquí el que hablaba pro mina era, no se te maltratado, riesgo de violencia. Entonces, en este ambiente han estado actuando. Por eso estamos en un punto de desconfianza absoluta. ¿Cómo construimos confianza en un año electoral con un presidente que ya no tiene confianza? Es la propuesta que yo les he hecho. No hay otra manera de construir cosas tangibles, concretas, con la actual presidenta, gobernadora,
comenzar proyectos muy concretos en educación, en salud y en el manejo de la actividad agropecuaria, que es la fuente de sus ingresos, y su cultura son ellos agricultores y ganaderos, y muy buenos en muchos casos. Y con ellos acompañarlos con inversiones tangibles de mejorar su tecnología, su productividad y su rentabilidad. Mientras ellos no vean acciones concretas, tangibles, no van a creer en nadie. Y no hay que esperar al próximo gobierno. La gobernadora actual ya tiene para 4 años y con ella hay que apoyarla. Y sé que sí siento y percibo que tiene muy buenas capacidades de actuar, pero implica un apoyo financiero y de cuadros profesionales y una legislación que le dé apoyo para poder actuar con esto que les he hablado, una nueva cartera de proyectos. Y no creo que sean 2 meses. No creo que sea el próximo año. Esto va para largo en la medida que vaya. El entorno es la mina Santana con la canadiense. Hicieron una pausa y es una pausa de 4 años. Conga es una pausa de otros 4 años. Entonces, ¿cómo rompemos este círculo vicioso de desconfianza? Por eso que la apuesta es a este gran consenso nacional para el próximo gobierno, que pueda haber una concertación de una visión, de un programa y de una institucionalidad de gobiernos regionales, hacerlos viables. Si no, vamos a entrar a un proceso de conflictividad creciente que nos va a llevar a su desarrollo. Creo que eso es mi respuesta a las... No es que se victimizan, sino que en la práctica comprobablemente han sido victimizados. Y los que ven rédito concreto es una minoría, pero que es minoritario. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta al expositor Ricardo Lavó. ¿Cuál ha sido el factor principal que ha llevado al fracaso o estancamiento de los proyectos de Conga y Tía María? ¿Cómo ha debido actuar el gobierno para evitar el nivel de conflicto al que se llegó? Bueno, como traté de explicar en mi presentación, definitivamente no hay un solo factor, ¿no? Es la suma de distintos factores, tal vez uno pese más que otro, pero es esa mezcla de todos esos factores lo que llevan a una situación de crisis, ¿no? Y eso es justamente lo que hay que evitar, ¿no? Tal vez algunas cosas, bueno, como mencionaba, hay un tema histórico, ambos son, bueno, uno la primera gran inversión o una de las primeras grandes inversiones de cobre, que ha sobrevivido diversos gobiernos incluso, la otra la primera gran inversión de oro diseminado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que, como mencioné, es la velocidad del cambio, ¿no? Y los actores se adaptan a este cambio a distintas velocidades, ¿no? Porque tienen diversos intereses y parten de bases distintas, ¿no? La empresa viene con un objetivo de invertir y mantener flujos de dinero constantes, ¿no? Para poder recuperar su inversión, ¿no? Las comunidades, bueno, tienen distinto nivel de preparación y también quieren adaptarse y aprovechar esos beneficios, ¿no? Pero su capacidad de adaptación, por N razones, es un poco a una velocidad distinta. Y el gobierno y los gobiernos también, ¿no? Como mencioné, para poder administrar los recursos que se generan, no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero los recursos han llegado más rápido de lo que se ha podido adaptar el gobierno, ¿no? Entonces eso también ha generado gran desigualdad, ¿no? Ha generado que también en esas zonas la única actividad que surja, o la actividad más principal, sea la minera, ¿no? Y no hay y se convierte lamentablemente en el motor, pero no en el combustible de otras actividades, ¿no? Se convierte en el motor, pero no en el combustible, ¿no? ¿Y qué ha podido haber hecho el gobierno? Bueno, estar más presente, ¿no? Administrar los recursos mejor, ¿no? No haberse envuelto en esta discusión entre poder político regional y nacional, ¿no? Y también invertir
desde hoy, ¿no? O bueno, en ese momento, los flujos futuros, ¿no? Cuando uno decide una inversión hoy en día, puede proyectar cuánto se va a recibir de impuestos en el futuro. Entonces el gobierno espera que lleguen esos recursos para invertir hoy. Ahora he encontrado esta solución de este mecanismo de obras por impuestos, pero aún es un parche, una vez más, ¿no? Y hay también un tema de actitud, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Una actitud de las diversas partes que están involucradas, ¿no? Y acá estamos lidiando no con razones sociales o con un gobierno, un partido específico. Acá estamos lidiando con personas y nunca hay que olvidarnos de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Para finalizar la ronda de preguntas, la pregunta dirigida hacia la doctora Cynthia Sandborn. La repito para la audiencia. ¿En qué han fallado las estrategias de gestión de conflicto en los últimos años? ¿Qué se debe cambiar? ¿Son necesarios los mecanismos de licencia social para resolver conflictos o destrabar grandes proyectos mineros? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero ¿qué es lo que está fallando, ¿no? ¿O qué ha fallado y que tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que lo que se ha mencionado a lo largo de este panel, comunicación, diálogo, comprensión, generar confianza, transparencia, honestidad, ¿no? en los diversos actores en la mesa, ¿no? Del parte del Estado, obviamente hemos tenido una serie de gobiernos de los años 90 que tienen como prioridad promover la gran minería, la inversión privada en la gran minería. Este Estado tiene que está aprendiendo con dificultad a comunicar, dialogar con las autoridades subnacionales, con los líderes locales, qué es lo que se pretende, qué es lo que percibe, ir generando consensos, ¿no? Porque en el Perú los proyectos mineros, como dice Ricardo, duran 15, 20, 30 años y no se podrían imponer por la fuerza, no estamos en ese contexto, ¿no? Otorgar información a comunidades que lo necesiten para entender qué implica el proyecto, qué se va a hacer, qué beneficios puede haber y qué impactos van a sentir, porque de hecho van a sentirlos. Hacerles partícipe en el proyecto. Hay empresas, pocas, pero hay empresas que hasta han ofrecido acciones en la empresa a líderes de la comunidad, han creado fundaciones o fideicomisos en lo cual líderes de las comunidades participen en la definición de inversiones, ser transparente con lo que va a ocurrir y los plazos y los planes, ¿no? Hay una asimetría de poder inherente, como ha dicho Antonio, pero yo creo que esto, más que imposibilita el diálogo, hace necesario el diálogo, porque la fuerza no se va a poner en situaciones así. El diálogo, la comunicación es lo que tienen el más vulnerable para poder avanzar, ¿no? El Estado nuestro, una de las cosas que tiene que cambiar es generar confianza y consistencia. No solamente tenemos un presidente, tenemos una historia de presidentes que prometen una cosa en la campaña y hacen absolutamente opuesto, ¿no? Uno de ellos, el presidente Fujimori, en esta casa, en esta sala, prometió no privatizar nada, y acto seguido privatizó, muchos aplaudieron. Tenemos un presidente que dijo agua sí, oro no, y acto seguido cambió su posición. Es legítimo que cambien, pero la población ya no cree. En las mesas de diálogo y las mesas de desarrollo se hace una serie de promesas y compromisos que lamentablemente en muchos casos no se cumplen por turno de autoridades, porque el gobierno no puede, porque los plazos no funcionan, pero la gente va acordándose de estas actas y estos compromisos que al final no se cumplen, ¿no? Entonces, por el lado del Estado, cumple su palabra y lograr cierta consistencia en lo que se ofrece, ¿no? Y por el lado de las empresas, para terminar, esta capacidad de escuchar, de comunicar, y como dice Ricardo, sí, es una relación, ¿no? Es una relación, creo, primero entre la sociedad y su Estado y sus autoridades, y luego es una relación con una empresa que tiene muchos pasos en el camino, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio de casos sobre Antamina en sus primeros años, que sigue siendo un estudio que se usa mucho en cursos de administración de empresas y manejo de conflictos, no porque Antamina sea perfecta, que sea la empresa que hizo todo bien, sino es una empresa que se destaca por meter la pata, sacarlo, por cometer un error, porque era uno de los primeros en lo que era compra de terrenos, uno de los primeros en tratar de identificar si la población era indígena o no y qué hacer con ellos,
Pero al hacer errores, a generar conflictos, retrocede, escucha, aprende y cambia, ¿no? Pasar por el Parque Huascarán, ir alrededor del Parque Huascarán, construir el puerto, no construir el puerto, ha sido la constante capacidad de relacionarse y de aprender y de escuchar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que caracteriza por el lado de las empresas, buena gestión de conflicto, y por el lado del Estado también consistencia y confianza, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Tras las definidas y envolventes posiciones de los ponentes de esta noche, el dinamismo y el tecnicismo expresado en este conversatorio sobre Tía María y las lecciones de minería en el Perú, agradecemos profundamente a los 4 ponentes de esta noche, a la revista Forcetti y a la representación estudiantil de la Universidad del Pacífico por la organización, a todos ustedes por su asistencia y especialmente a la Universidad del Pacífico por poder facilitarnos esta noche para llevar a cabo la sesión. Muchísimas gracias.